Vamos en esta ocasión a hacer un resumen de los 25 capítulos de nuestra serie No volverás a ver la Biblia igual. Recomiendo que veas la serie desde el capítulo 1 de manera progresiva para ir adelantando en esto, pero ahora vamos a hacer un resumen. Dijimos que la Biblia es simbólica. Empezamos platicando sobre el simbolismo de la serpiente, qué significaba la serpiente levantada a diferencia de la serpiente que está arrastrándose. Y ahí fuimos dándonos cuenta que la Biblia nos está diciendo cosas detrás del texto. Como diría San Pablo, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay que buscar el espíritu de la redacción, el espíritu del autor que está detrás de los escritos bíblicos. Dijimos que el libro de Génesis y en general toda la Biblia va a hablar principalmente de 4 pecados y 4 patriarcas. Eso es el libro de Génesis, y ese tema de los 4 pecados y los 4 patriarcas será un tema repetido, ampliado, ejemplificado en los siguientes libros de la Biblia. Pero el tema central de toda la Escritura está en el libro de Génesis, que nos platica principalmente sobre 4 pecados que nos apartaron de Dios, de la luz, de nuestra esencia, que te apartaron a ti de Dios, de la esencia tuya, y a mí también. Y un camino de retorno representado por 4 patriarcas, que será el camino de regreso al yo soy, de regreso a Dios mismo, de regreso a la paz, a la sabiduría que perdimos. Eso es el libro de Génesis y eso es toda la Biblia. El pecado de Adán y Eva, el pecado de Caín que mata a Abel, el pecado de los hijos de Dios que vienen y se mezclan con las hijas de los hombres y nacen los gigantes que traerán la maldad sobre la tierra, y por eso vino el diluvio. Y el 4 pecado, que es un pecado singular, que es después del diluvio en la nueva tierra, la torre de Babel. Después de esos 4 pecados, aparece la historia de los 4 patriarcas. Dios decide formar un pueblo, que no es otra cosa que decide trazar un camino de retorno a Él, porque los hombres ya nos apartamos de Él con los 4 pecados. Ahora, para regresar se requiere un camino de regreso, y lo representa en esta figura de formar un pueblo con Abraham, luego Isaac, Jacob y José. Y con la muerte de José termina el libro de Génesis. Es decir, básicamente la Biblia nos habla de esos 4 pecados y esos 4 patriarcas, el camino que nos apartó de Dios y el camino que nos regresa a Dios. Dijimos que los 4 pecados representan 4 etapas en tu evolución, en tu existencia, y 4 etapas en la mía, en la de cualquiera, que nos apartaron de Dios. El pecado de Adán y Eva es un pecado de incredulidad, porque no le creyeron a Dios y sí le creyeron a la serpiente. El pecado de Caín que mata a Abel representa que lo material somete a los valores espirituales. El pecado de los hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres representa la mezcla de doble interés, cuando buscamos lo de Dios pero lo nuestro, lo de Dios y lo del César. No somos ni fríos ni calientes, somos tibios. Esa mezcla de intereses, esa revoltura. Y
el cuarto pecado es una consecuencia. La Torre de Babel es por estar haciendo nuestras grandezas, Gadolá, torre, grandeza, buscando nuestra grandeza, perdemos el lenguaje original con el que nos comunicábamos con Dios, el lenguaje de símbolos, el lenguaje del universo, el lenguaje de nuestros sueños, y nos extraviamos. Cada quien empezó a hablar lenguajes diferentes y perdimos la comunicación con Dios porque perdimos el lenguaje original. Eso es el camino que te desvió a ti de tu esencia, que te desvió a ti de Dios, y ese es el camino que yo también seguí para desviarme de mi esencia y desviarme de Dios. Es algo que todos experimentamos, todos los que estamos en este mundo, porque si no hubiera sido así, no tendríamos razón de estar aquí, estaríamos en otra parte, en otra condición, en otra situación. Entonces, ese fue el camino que nos apartó de Dios. 4 pasos. No creer, poner los valores materiales por encima de los espirituales, mezclar los intereses y caímos en confusión. El camino de regreso a mi esencia, a mi yo soy, a Dios, es lo contrario. Creer que eso representa el patriarca Abraham, el padre de la fe, poner lo espiritual por encima de lo material, que sería ahora el hijo menor está por encima del hijo mayor, en este caso Isaac por encima de Ismael, cuando en el ejemplo del camino de extravío, el mayor Caín sometió al menor Abel, acá el menor Isaac va a tener la primogenitura y la herencia y la bendición de Abraham sobre Ismael, que era el mayor. Es un cambio de valores. Lo que teníamos abajo va para arriba. Lo espiritual, que parece insignificante, tiene que tomar mucha más importancia en nuestras vidas. Porque a final de cuentas, tú y yo somos espíritu. ¿Para qué defender tanto a la materia y la carne si esto es efímero y provisional? ¿No es mejor que nos preocupemos principalmente por lo que verdaderamente somos? El tercer patriarca es Jacob, que va a escoger esposa entre los suyos para no mezclarse con otros pueblos paganos, etc. Y viene a representar precisamente no mezclar los intereses, que lo de Dios sea lo de Dios y lo de los hombres, lo del César por un lado, lo de Dios por otro. Ama sin condicionamientos y sin tener doble interés. Busca la pureza y entonces tendrás frutos de trascendencia. Recordemos que Jacob, que es el ejemplo de esta pureza, es el que tuvo los 12 hijos que fueron los patriarcas del pueblo de Israel. Las 12 tribus. Es ahí donde se va a dar fruto. Y José, antes de ir con José, digamos que lo de Jacob, que busca la pureza, es lo contrario a los hijos de Dios mezclándose con las hijas de los hombres. Es el antídoto. Y ya pasando con José, José es el antídoto de la Torre de Babel, o mejor dicho, la consecuencia positiva. Si en aquel lado había una consecuencia negativa, donde por buscar nuestras grandezas sin Dios, no es lo mismo buscar el nombre del yo soy con Dios que buscar ser alguien sin Dios. El camino que nos extravió fue buscar grandezas sin tomar en cuenta el valor del Espíritu, el valor de Dios, el valor de lo trascendente. Y entonces hicimos nuestra torre, nuestra Gadolá, la que sea, tu personalidad, la mía, tu institución, tu iglesia, tu club, lo que sea, tu empresa, tus millones, tus posesiones, tus mujeres, tus hombres, lo que quieras, toda
grandeza construida sin tomar en cuenta el espíritu y la trascendencia es una gadolá, es una grandeza vana que no trasciende. Hemos hecho muchas de ellas y por eso estamos hoy en día sin entender el misterio de la vida. Creemos pues muchas cosas diferentes, pero no tenemos certeza de nada. Estamos en confusión. Babel significa confusión. Estamos en confusión en Babel, tú y yo, porque no tenemos respuestas de la vida, del misterio, de la muerte, de qué hay más allá, de dónde vengo, a dónde voy. No hay respuestas. Estamos en Babel, en Babilonia. Y José es la consecuencia positiva después de haber seguido el camino de retorno a Dios, porque después de creer como Abraham, después de poner los valores del espíritu por encima de los materiales, como Isaac, después de buscar la pureza y no mezclar intereses como Jacob y dar frutos de trascendencia como sus hijos y las tribus y la nación hebrea, más bien israelita, lo que sigue es una consecuencia y es recuperar el lenguaje original. Aquel que se perdió en la Torre de Babel y cada quien empezó a hablar otra cosa, con José se recupera el lenguaje original. José es el intérprete de sueños, el que puede entender lo que sueña el panadero y el copero del rey, el que puede entender no solo los sueños de los prisioneros, sino el sueño del mismo faraón. Y por eso el faraón lo pone como administrador de aquellos famosos 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Es así que el libro de Génesis te dice a ti y me dice a mí que hay 3 pasos que dimos para apartarnos de Dios y por eso hubo una consecuencia donde todo fue confusión. Ahí estamos. Pero que hay un camino de retorno que se representa por los patriarcas, que son 3 pasos para regresar a Dios y tener una consecuencia que es José, el 4, donde recuperemos el lenguaje universal de símbolos, en el que está escrito la Biblia, en el que te platica Dios en sueños cuando duermes o cuando duermo. El del universo, el del sol que sale y se pone, el de la naturaleza. Ese es el lenguaje olvidado que tenemos que recuperar para recordar quiénes somos. Eso es el libro de Génesis. Dijimos después de platicar esta pequeña conclusión de Génesis y también conclusión bíblica, porque sobre estos 4 pecados y estos 4 patriarcas, estos 4 pasos, se va a hablar toda la escritura hasta Apocalipsis. Volviendo a Génesis, dijimos que aparte de decirnos los 4 pecados y 4 patriarcas, el libro de Génesis es un libro de principios de interpretación. Bereshit en hebreo es el nombre del libro, en principio. Y nosotros, o el mundo, normalmente lo conoce como Génesis, que también tiene que ver con los inicios y los principios. Pero sobre todo, no son principios del mundo, cómo creó los arbolitos, los mares, los planetas, el sol, las estrellas. No es eso lo más importante, sino que en Génesis se crean los principios de interpretación de la Biblia, que no son otra cosa que los principios de interpretación de tu vida, de mi vida. Eso tiene más sentido que saber cuántos kilómetros hay de aquí a Marte o a Júpiter, o que si se creó hace 27,000 millones de años o hace 7 días. Es mucho más importante que tú y que yo tengamos respuestas existenciales que cualquier otra cosa.
Cualquier otra información es intrascendente comparado con encontrar respuesta existencial. Por eso el libro de Génesis sobre todo está hablando de lo importante. Libro de principios de interpretación. También entonces seguimos platicando que un principio de interpretación importante que hay que considerar es que los 3 primeros días de la creación anunciaban a los 3 siguientes días de la creación. El día 1 hablaba de crear la luz, Dios crea la luz, y 3 días después, en el 4.º día, Dios crea las grandes lumbreras, el sol y la luna. Es decir, que hay una relación. Del 1 al 4, 3 días después, pareciera que se cumple lo que anunció antes. En el segundo día habla de separar las aguas de arriba de la expansión de las aguas de abajo de la expansión, los cielos y las aguas. Y 3 días después nos va a platicar de las aves que se crean para volar en la expansión de los cielos y de los peces que se crean para nadar en las aguas. Expansión, cielos y aguas. 3 días después, los seres que vuelan en la expansión de los cielos, los seres que nadan en las aguas. Hay una relación 3 días después. Y por último, las plantas que nacen en la tierra, está hablando de 3 días después del hombre que es creado de la tierra y de las bestias que se arrastran sobre la tierra. El tercer día hablaba del 6.º día. Recordemos que Adán, Dios lo formó de tierra. De hecho, la palabra Adán debe pronunciarse con M, Adam, porque viene de Adamá. Adamá es el polvo de la tierra. Entonces, ¿por qué se llama Adán? Porque fue hecho del polvo de la tierra. Adán viene de la Adamá. Entonces, en el 6.º día, Dios crea al hombre, es decir, al terreno, y a las bestias que se arrastran, ¿dónde? Sobre la tierra, terrenas. Por eso hemos dicho que hay un principio de interpretación donde dice que el 3 primero anuncia al 3 segundo. Los 3 primeros días de la creación anunciaban a los 3 siguientes días de la creación. Como en un candelabro de 7 brazos, si la imagen nos es muy clara, 3 brazos de un lado se conectan con 3 brazos del otro lado. Esos son los 6 días de la creación. Están hablando de un principio. El 3 primero es profecía del 3 siguiente que es cumplimiento. Y este principio nos va a servir para interpretar pasajes bíblicos, pero sobre todo para interpretar tu vida y mi vida. Entender que tú y yo tenemos profecías en nuestra historia, que de niños, de jóvenes, pasaron cosas que anunciaban lo que vendría más adelante. Todos tenemos profecías y todos tenemos cumplimientos. Todos tenemos siembras y todos tenemos cosechas. El día que podamos conectar nuestras profecías con nuestros cumplimientos, que podamos conectar nuestra siembra con nuestra cosecha, habremos llegado al sábado, al Sabbat, al 7.º día de la creación. Porque si volvemos a ver el candelabro de 7 brazos, 3 brazos conectan con 3 y llevamos 6. Nos falta el 7.º. Y el 7.º es el que va en medio, que sostiene todo. El sábado es el reposo. Tú y yo vamos a tener reposo cuando despertemos en conciencia. Y vamos a despertar en conciencia cuando yo conecte mis profecías con mis cumplimientos, cuando yo conecte mis siembras con mis cosechas, cuando yo empiece a entender
mi sueño y mi vigilia, mi eterno y mi actual. Entonces despertaré en conciencia y estaré en el reposo de Dios, estaré en el conocimiento de mí mismo. Dijimos que esto de los 3 días que anuncian a los 3 siguientes se puede medir de manera lineal o de manera pendular. Así podemos medir el tiempo. El tiempo no solamente tiene una dimensión de antes y después, donde algo que pasó ayer no tiene nada que ver con lo que va a pasar mañana, son eventos diferentes y que no tienen relación. Simplemente aquello es pasado y lo que viene será futuro. Existe otra manera de dimensionar el tiempo y es que todo está conectado, que todo lo que ocurre es cumplimiento de una profecía, que todo lo que nos pasa y sucede y cosechamos es el resultado de una siembra, que hay una conexión entre el ayer y el mañana, porque somos sembradores y cada acto nuestro es una profecía, es una siembra que va a traer un cumplimiento y una cosecha más adelante. Ver el tiempo de esa manera explicará muchas cosas. La ciencia tendría que poner atención a eso, porque todo el universo se mueve así, causa y efecto, profecía y cumplimiento, siembra y cosecha. Dijimos que el tiempo se puede contar linealmente o pendularmente, porque dice Dios, y dice el Génesis, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. Sin embargo, es hasta 3 días después que crea el sol. O fue ahora o será 3 días después. Las dos cosas. Porque son 2 dimensiones de tiempo. La primera es lo actual y la segunda es que actualmente estamos profetizando para mañana algo ineludible. Es como cuando cometemos un acto, bueno o malo, estamos pulsando el botón de un elevador y ya dimos la orden para que el elevador suba al piso donde nos encontramos y venga por nosotros. Si yo mato, si yo robo, si yo miento, si yo soy infiel, si yo soy deshonesto, estoy pulsando el botón del elevador para que más adelante venga esa misma consecuencia sobre mí, me maten, me roben, me mientan y sean deshonestos conmigo. Ya di la orden está dada. Por eso se dice, ya es, aunque venga más adelante. Esa es parte de los principios que Génesis nos está revelando. Hablamos del reposo también como si el péndulo, la vida fuera un péndulo donde causa y efecto, profecía, cumplimiento, siembra y cosecha, y que tenemos mucho tiempo en ese ir y venir. Entendamos que conforme vayamos viviendo, experimentando, evolucionando, el péndulo se va a ir cerrando hasta perder su fuerza y quedar en un aparente reposo. Esto también nos dice que el reposo hay que identificarlo con el amor. El amor es el propósito del universo. El universo se mueve con causas y efectos por todas partes con un único propósito, que un día no haya causa ni efecto y esté en completo reposo. El reposo es la unidad. Si piensas en Big Bang, que había una partícula que estalló y se convirtió en todo lo que ahora es,
Piensa en lo inverso, donde todas las partículas se unifican en una sola. La unidad es nuestro destino y la unidad tiene que ver con que tú eres yo y yo soy tú. En donde yo me pongo en tus zapatos y tú te pones en mis zapatos. La unidad es otra definición del amor. El amor es expandir el ser. No solamente soy este cachito, sino soy tú y aquel y aquella y aquello otro y los animales y las plantas y todo. El amor es una expansión que va a traer unificación. Entonces el péndulo, en nuestro aprendizaje de vida, donde matamos y nos matan, robamos y nos roban, nos mienten, donde también hacemos cosas buenas y nos regresan cosas buenas, ayudamos, nos ayudan, llegará un momento en que todo eso que es muy doloroso nos vaya bajando la velocidad, de manera que no vayamos mucho a los extremos. Si antes yo esclavizaba, ahora me esclavizan. No, eso no me gustó. Bueno, la próxima vez no esclavices tan fuerte, ni seas tan cruel. Serás un esclavizador más benevolente. Y entonces te esclavizarán en la siguiente oportunidad con más benevolencia. Hasta que un día ya no quieras esclavizar para que nadie nos esclavice a nosotros tampoco. Entonces los extremos se van cerrando porque ya no queremos ir a ninguno de ellos. Y empezaremos a vibrar en el centro, en la alta vibración del amor, el reposo, el sabbat. Es decir, ya aprendí que no voy a estar encima de nadie y que nadie debe estar encima de mí, que podemos unificarnos. Ese aparente reposo es la alta vibración. La alta vibración, la onda corta, porque recordemos que la onda larga no tiene la frecuencia tan elevada como la onda corta, que parece un reposo, pero realmente es una alta vibración. Eso es el sábado, eso es el amor, eso es titularse en la universidad de la vida, de la evolución espiritual. ¿Por qué? Pues porque ya aprendí aquella lección de la izquierda y aprendí aquella lección de la derecha, y después de muchas lecciones entendí que lo mejor es estar en medio, ¿verdad? Bueno, ese es otro principio. Génesis nos irá revelando principios. Los 6 días de la creación, dijimos después en otro estudio, también están hablando de las 6 secciones de la Biblia. La Biblia se divide en 6 partes. El Antiguo Testamento tiene 3 y el Nuevo Testamento tiene 3. El Antiguo es ley, profetas y escritos, y en el Nuevo, históricos, epístolas y apocalipsis. Es así que si volvemos a hacer el candelabro de los 7 brazos, veremos que las 3 secciones del Antiguo Testamento tienen que coincidir con las 3 secciones del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque van a arrojar una revelación en el momento en que se conecten. Para esto es importante considerar que la Biblia hebrea es la autoridad en Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento se reveló, se escribió en hebreo al pueblo hebreo. Ellos son los herederos, los legítimos dueños herederos del Antiguo Testamento. Pero además, tengamos en cuenta que es la Biblia hebrea la única que respeta las 3 divisiones: ley, profetas y escritos, Torah, Nebim, Ketubim. Ninguna Biblia cristiana
tiene esas tres divisiones, porque todas las Biblias cristianas están mal en cuanto al Antiguo Testamento. Pues porque, para empezar, no son los cristianos autoridad en el Antiguo Testamento y por eso tienen desacomodado todo el Antiguo Testamento. Para acomodar las secciones correctamente, en el caso del Antiguo Testamento hay que respetar la Biblia hebrea, la cantidad de libros que tienen los hebreos, la forma en que están acomodados en sus tres secciones. Si no, no vamos a poder hacer la conexión del candelabro de tres divisiones de un lado con tres de otra. Y el Nuevo Testamento, ese sí, hay que respetar el orden cristiano. Todos los cristianos en su Nuevo Testamento tienen 27 libros acomodados de la misma manera en tres divisiones que son históricos, epístolas y apocalipsis. No hay que desacomodar el orden, porque si no, cuando queramos juntar las tres divisiones de un lado con el otro, no va a resultar. Y es importante que se respete para que aparezcan revelaciones que están ocultas ahí desde hace 2000 años. Si cambiamos el orden, no va a ser posible. Tenemos 2000 años sin una Biblia completa. Los judíos tienen la mitad y los cristianos tienen la otra mitad, pero ni el judío quiso escuchar al cristiano, ni el cristiano quiso respetar la Biblia hebrea tal y cual es. Por eso tenemos 2000 años con una revelación grandiosa oculta. No existe una sola Biblia correcta. Entonces, dijimos que los 3 días de la creación primeros, crear la luz, la expansión de los cielos, y la tierra, etc., estaban hablando de las 3 primeras divisiones: la ley, los profetas y los escritos. Ya dijimos por qué. En cada uno de los capítulos estuvimos platicando un poco por qué la luz es la ley, por qué los profetas son las aguas de arriba y de las aguas de abajo, por qué los escritos son los frutos según su simiente, etc. Ya lo dijimos, es cosa de ir viendo los capítulos de esta serie, de No Volverás a Ver la Biblia Igual, uno por uno para más detalle. Del otro lado tendríamos las 3 divisiones del Nuevo Testamento, que son el cuarto día, la creación de las lumbreras, que viene a ser el Evangelio, la llegada de los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, los históricos, las aves y los peces, que son las epístolas, y Apocalipsis, que es la creación del hombre y de las bestias. Entonces hay una relación en los 6 días de la creación con las 6 secciones de la Biblia, y eso será otro principio para que empecemos a conectar esas secciones y descubramos lo que está ahí revelado. Después hablamos de Adán y Eva. Adán y Eva como figura también de profecía y cumplimiento, de siembra y de cosecha, de lo invisible y lo visible, etc. Es un paradigma, el estudio de Adán y Eva, de muchas dualidades o de muchas parejas. En aquella figura donde Dios toma una costilla de Adán para crear a la mujer, a Eva, dijimos que la palabra hebrea Selah, según el intérprete Rashi, se puede considerar como costilla, un huesito solamente, o como costado, todo un costado. Entonces imaginemos la caja torácica, la mitad de las costillas es Adán y la mitad de las costillas es Eva. Esto nos va a dar más principios de interpretación. Nos va a decir que la mitad de las costillas de un lado son 12 y la mitad de las costillas del otro lado también son 12.
porque una parte representará la profecía, representará el Antiguo Testamento, representará el pueblo hebreo, representará la siembra, y la otra parte, las otras 12 costillas, representará el cristianismo, el Nuevo Testamento, la cosecha, el fruto visible. Porque el Antiguo Testamento es macho, porque solo da la semilla. Como una profecía no muestra nada, solamente se enuncia. Y sabemos que en la relación hombre-mujer, a quien se le nota el fruto no es al hombre, es a la mujer. Primero en su vientre y después cuando nace el niño. Es así que el Antiguo Testamento es macho porque es profecía y no muestra nada. Y el Nuevo Testamento es hembra porque ahí sí se muestra el cumplimiento de aquellas profecías que se dieron anteriormente. 12 costillas de un lado representará al Antiguo Testamento, 12 costillas del otro lado representará al Nuevo Testamento. Curiosamente, se vuelve a formar otro candelabro de 7 brazos, porque las 12 costillas de un lado están divididas en 3 partes. Y las 12 costillas del otro lado también están divididas en 3 partes. Recordemos, costillas flotantes son 2, costillas falsas son 3 y costillas normales son 7. Costillas flotantes, falsas y normales, falsas y flotantes, son las 3 divisiones de las costillas. 3 divisiones de un lado conectarán con 3 divisiones del otro lado. Pero, ¿cómo acomodar las secciones de la Biblia en ese costillar? Bueno, pues como las costillas lo vayan indicando. Abajo ponemos la conexión que queremos hacer entre la ley y los históricos con la matriz de las costillas flotantes, que son 2 solamente. Luego los profetas y las epístolas con la matriz de las costillas falsas, que son 3 costillas. Y al final, los escritos con Apocalipsis conectará con 7 costillas. Es decir, la ley y los históricos lo vamos a tener que dividir en 2 grupos, porque son 2 costillas las flotantes. Los profetas y las epístolas las tendremos que dividir en 3 grupos, porque son 3 grupos de costillas, son 3 costillas las costillas falsas. Y la sección de los escritos con la sección de Apocalipsis tendrá que ser dividida en 7 partes. Esto empieza a dar más información, a hacerse un poco más complejo, pero todo trae un orden y todo trae un propósito y una intención. En el último capítulo que hemos visto hasta ahora, el 25 de nuestra serie de videos, hablamos sobre la conexión de los históricos con la conexión de la ley, o más bien empecemos la ley con los históricos, el Pentateuco con los evangelios y hechos de los apóstoles. Y dijimos que para dividir en 2 grupos cada uno de ellos, teníamos que considerar que, por ejemplo, la ley tiene por un lado el libro de Génesis en un grupo, y los otros 4 libros que quedan, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, consideramos y les llamamos libros hermanos, porque ellos forman otro grupo. ¿Por qué separarlo así? Pues porque Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio hablan del tránsito del pueblo hebreo desde Egipto a la tierra prometida, y Génesis es otra cosa. Por la temática.
El tema del tránsito por el desierto lo tratan 4 libros y Génesis habla de principios generales. Por eso, un grupo lo formará Génesis y otro grupo los 4 libros restantes. Lo mismo tenemos que hacer del otro lado. Los libros históricos tenemos que dividirlos en 2 grupos porque así nos lo dice la matriz de las costillas flotantes. Son solamente 2 costillas, así es que estos 5 libros hay que acomodarlos en 2 partes. ¿Cómo? Igual. De este lado tenemos también 4 libros hermanos que son los 4 evangelios. Hablan de un mismo tema, la vida de Jesús. Y queda un 5.º libro que lo vamos a separar en el segundo grupo, que es Hechos de los Apóstoles. Como podrán ver, no es tan difícil separar estos 5 libros del Pentateuco en 2, ni tampoco los 5 libros de los históricos en 2. Está muy simple. ¿Qué sigue? Pues sigue que tenemos que conectar esos 2 grupos de un lado con los 2 grupos del otro lado. El primer grupo de la ley es Génesis, un solo libro. Y el primer grupo de los históricos son los evangelios, 4 libros. Hay que conectar un libro contra 4. Y eso es muy interesante, muy interesante. Todo esto irá abriendo puertas de interpretación, de comprensión del simbolismo bíblico, su numerología, etc. Pero sobre todo de tu simbolismo y el mío. E iremos entendiendo cuál es nuestra estructura profética. Génesis tiene que conectar con 4 evangelios y los 4 libros del tránsito por el desierto, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son 4, segundo grupo de la ley, conectará con un solo libro de los históricos que es Hechos de los Apóstoles. Será asombroso los descubrimientos que iremos haciendo al hacer esas conexiones. Que las costillas, la matriz, la caja torácica, Adán y Eva y los 6 días de la creación ya nos estaban sugiriendo. Dijimos que tanto en la sección de los históricos como en la sección de la ley hay muchas citas que hablan de esta conexión de manera sutil. A lo mejor hablamos de aquella multiplicación de los panes y los peces para alimentar a 5,000 personas que hizo Jesucristo. 5 panes y 2 peces van a alimentar a 5,000. Esto es muy interesante porque son 5 libros de los históricos que se deben acomodar en 2 grupos para darle alimento al otro 5,000 o 5 libros del Pentateuco de la ley. Porque en los libros históricos del Nuevo Testamento hay alimento para aquella otra parte. Hay profecía, sabiduría, hay palabra de Dios que conecta con aquel otro 5. Y del otro lado, en los libros de la ley, por ejemplo, porque hay muchos ejemplos, estoy citando algunos nada más. En el libro de Levítico se habla de un ritual para la purificación de la lepra y dice que el sacerdote tenía que poner aceite en su mano, pero su mano era la palma y 4 dedos, y con la otra mano tomaba con un dedo, el dedo pulgar, aceite y lo untaba en la oreja del enfermo. Ese ritual está
hablándonos de 4, porque este no cuenta, la palma de la mano y un dedo. Es como si dijéramos los 4 libros de los históricos concuerdan con un libro del otro lado que es Génesis. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen que conectar con Génesis, darán aceite. Acuérdense que el aceite servía para alumbrar las lámparas, las habitaciones oscuras. Si agarramos los 4 libros de los evangelios y lo comparamos con Génesis y lo ponemos en la orejita de aquel que no haya entendido esa conexión, tendrá luz y comprensión. Lo mismo sucede si tomamos los 4 libros del tránsito por el desierto, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y agarramos aceite con Hechos de los Apóstoles y lo ponemos en la orejita de aquel que no ha entendido la conexión, para que le alumbre y vea la revelación que allí se encontraba. Tengamos en cuenta que el judío no quiso saber nada del Nuevo Testamento y habló mal del Evangelio y del Nuevo Testamento. Y tengamos en cuenta que el cristiano no quiso saber del orden y acomodo y de los libros del Antiguo Testamento, no respetó la autoridad judía, culparon a los judíos como los asesinos del Cristo, no quisieron escucharlos y acomodaron sus libros como quisieron, según la Septuaginta, según otros criterios, pero no según el criterio hebreo que existe hasta nuestros días. Es así que es como si el judío no quisiera saber del cristiano y el cristiano no quisiera saber del judío. Como si el judío hablara mal del Nuevo Testamento y el cristiano minimizara y le diera poco valor al Antiguo Testamento. Esto es interesante, porque dijimos que este ritual de la lepra, que tenía que agarrar aceite con un dedo que estaba en la otra palma de la mano, se dice metzorá. En hebreo metzorá es lepra, pero sobre todo se puede traducir como hablar mal de alguien. Entonces, si el judío está hablando mal del cristiano, la manera de convencerlo sería: oye judío, ven para acá. Mira, agarra tu libro de Génesis con un dedito y agarra mis 4 evangelios que tienen aceite, ve la conexión, póntelo en la orejita y entenderás que Génesis tenía que conectar con los 4 evangelios. Y ahora tú, cristiano, que has minimizado el Antiguo Testamento y desacomodaste sus libros, etc., ven para acá, tráeme tu libro de Hechos de los Apóstoles y te voy a traer los 4 libros del tránsito por el desierto, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y verás que podrás tomar aceite de aquí y entender muchas cosas del Nuevo Testamento, de Hechos, de los Evangelios que no entendías. Porque había que conectarlo. Debiste haberle dado autoridad, no hablar mal del judío, no hablar mal del cristiano. Por eso, tanto judíos como cristianos tienen lepra, tenemos metzorá, hablamos mal de la otra parte. Esto se refuerza con un ejemplo que está en el libro de Números, donde María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuran contra Moisés y su autoridad. En ese momento, a María le da lepra. Qué interesante. Dicen que eso sucedió en la tierra de Hatzarot. En el video yo dije Metzarot, pero es Hatzarot. Esto es muy interesante porque traduzcamos. María habla mal de Moisés y su autoridad y le da la enfermedad de Metzorá, que significa hablar mal. ¿En dónde? En la tierra de hablar. Hatzarot. María habló mal, le dio la enfermedad de hablar mal en la tierra de hablar.
te das cuenta cómo la Biblia principalmente es simbólica. Haciendo traducciones y viendo el símbolo, nos damos cuenta que está diciendo algo más de lo que aparentemente decía. Supongamos que María es el pueblo judío que habló mal del Nuevo Testamento. No le dio autoridad a la llegada del Nuevo Testamento, de Jesús, de los evangelios y todo eso. Como María no le dio autoridad a Moisés, como diciendo, ¿por qué Moisés va a tener autoridad sobre nosotros nada más? Que Dios solamente habla por medio de Moisés. Bueno, el judío y el cristiano cometieron el mismo pecado. El cristiano dijo lo mismo del judío. ¿A poco nada más habla Dios por medio del judaísmo? ¿Que no soy yo la iglesia? Y no dice que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, etcétera. Yo soy autoridad, no tengo por qué escuchar al judaísmo. Nos damos cuenta que el judío habló mal del Nuevo Testamento y no quiso someterse a la autoridad del Nuevo Testamento. Como María no quiso la autoridad de Moisés. Lo mismo el cristiano no quiso la autoridad del judío. Dijo, yo soy la iglesia y lo que ate y desate se hará porque Dios me obedece. Entonces, María estuvo 7 días fuera del real leprosa, con la enfermedad de hablar mal. Por eso, el judaísmo, los judíos están fuera del real porque tienen lepra, porque han estado juzgando y hablando mal del Nuevo Testamento. Por eso, las iglesias y el cristianismo están fuera del real con lepra, porque hablaron mal de los judíos del Antiguo Testamento y no respetaron su ordenamiento, ni su autoridad. Todos tenemos lepra, porque no hemos hecho la conexión. Tú y yo, en lo personal, también tenemos lepra, es decir, tus mitades no están conectadas. Mis mitades no están conectadas. Una mitad habla mal de la otra. Tu Antiguo Testamento y tu Nuevo Testamento no se pueden conectar porque están peleados. Algo así como lo que ocurre con la física tradicional y la física cuántica. Parecen peleados porque tienen diferentes formularios, pero están destinados a conectarse en algún momento. Y comentario aparte es que la manera de conectar las dos físicas la da la Biblia con las costillas, las 12 costillas. 2, 3 y 7 es la fórmula que la física necesita para conectar esta teoría de unificación de la cuántica y la gravedad. Pero ese es otro punto. Hasta ahí vamos en estos 25 capítulos. Espero no haberte cansado. Quería hacer este resumen para que no nos perdamos. Si alguien tiene alguna duda, regrese a los capítulos anteriores. Estoy tratando de hacerlos cortos para no cansarlos, pero ameritaba este resumen. Seguiremos con los siguientes estudios. Lo que sigue ahora es conectar los profetas con las epístolas y más adelante escritos con Apocalipsis. Bendiciones.